o recuperar. Y ahí ya ven una primera diferencia que les quiero hacer. Mejorar un suelo es poner en condiciones óptimas para el desarrollo de las plantas algo que nunca lo fue. O sea, por ejemplo, un suelo virgen, un campo virgen, como que están viendo en la foto, donde nunca a lo mejor hubo ningún desarrollo agronómico y de golpe lo vamos a mejorar, entonces de cero, mejoramos ese suelo. Y recuperar, como lo dice la palabra, es algo que alguna vez fue útil, estuvo en uso, se abandona, vuelve a salinizarse o solidificarse y lo tenemos que recuperar. Esa es la diferencia que vamos a ver. Bueno, entonces los temas que vamos a desarrollar ahora son diagnosticar la salinidad, diagnosticar la sodosidad, recuperar y corregir esos suelos y ver las condiciones que van a modificar esa resistencia y algunos temitas más. Vamos a empezar con diagnóstico de salinidad, algunos ya lo han estado viendo en la práctica, voy un poco desfasada yo. Vamos al diagnóstico a campo. Bueno, entonces, primero nos vamos a plantear que vamos a hacer una evaluación de grandes superficies. O sea, ustedes van a salir a un sitio nuevo como ingeniero y van a empezar a evaluar grandes superficies, no estamos en una parcelita, en un predio, y lo primero que van a ver es, como siempre, el análisis del paisaje. ¿Qué se ve? ¿Qué observamos? ¿Cuál es la flora predominante? ¿Qué se ve en superficie? Si llevan un barreno o una pala, van a escarbar un poco y van a ver que empiezan a ver para abajo. Y van a ir andando en el auto primero, en la camioneta, y van a ir mirando todo esto porque que es la parte que nos falta a nosotros, ese viaje que nos falta, el micro donde ustedes van mirando por la ventanilla, y ya cuando se van llegando una sola, un problema de área salina, va viendo en el paisaje indicadores de que estamos entrando en esa zona. Luego van a hacer algunas selecciones de sitios dentro de esa gran área para hacer evaluaciones más puntuales. Cuando ya llegamos a esa parte del sitio específico y estamos, ya recorrimos el área, el distrito, el departamento, lo que estamos evaluando, bueno, observamos la flora. Nos vamos a un sitio y ya podemos incluso ver el perfil, hacer una calicata, abrir el perfil y ver de qué se va a tratar, y vamos a ver cosas de cultivo y cosas de suelo. Llegar a una situación así, a un ambiente de este tipo, donde vemos flora de tipo que se llama halófita, que son las que pueden crecer y desarrollarse con altas concentraciones de salinidad en los suelos, y empezamos a ver eflorescencias blancas, como dijimos antes, este tipo. Bueno, ya estamos en condiciones de decir, primero, que ahí no está entrando riego, seguro, ahí no hay una situación de que se esté regando. Así que es todo un campo natural que está dependiendo de la lluvia y está lo que venimos diciendo desde el principio, está el típico paisaje que sería Mendoza si no hubiera riego. El ascenso de las sales, porque no hay suficiente precipitación, y este aspecto del paisaje. Y entonces, bueno, vamos a ver que es muy común empezar a ver floras como el jume, el apén, el retortuño, son todas floras que empiezan a diagnosticar una situación de salinidad. La vidriera, ahí tienen una. Bueno, hay varias vistas de individuos, ustedes esto lo pueden googlear y van a salir mejores especímenes si no lo han conocido. Yo creo que esto en botánica algo deben haber visto. La zampa es muy típica, muy común, esos colores grisáceos, esas matas grisáceas que se ven en el campo, eso también es una planta indicadora de salinidad. Observar también el jume, el, que puse ahí al final y lo vi. Al palo azul, bueno, todas son situaciones, lo vemos estas cosas y vamos a saber vidriera, jume, retortuño, todas estas son salinas. Plantas que las resisten. Entonces, podemos, una diferencia grande en estas composiciones que se llaman, estas concentraciones vegetales que observamos en los montes, puede haber el monte xerófilo, pero que no sea salina, ¿qué va a predominar? Las jarillas y los prosopis. O sea, si vemos prosopis y jarillas ya sabemos que no es salina. Incluso requieren bastante humedad algunas de estas jarillas y prosopis. Ahora, si vamos a ver, acá está la lista de los que les decía recién, de las que van a ser la flora predominante de tipo halófito. Así que uno que se entrena, empiezan a... por ejemplo, el tamarindo, que lo he puesto al último, cuando vean tamarindo es porque hay humedad cercana. O sea, puede ser salino, pero también pensemos en freática cercana. Algo pasa porque se da sobre todo en esa zona. Ahora vamos a las zonas cultivadas. Malísima foto, pero ahora voy a mostrar otra. Bueno, en zonas cultivadas empezamos a ver síntomas muy importantes en las plantas, que son las necrosis marginales, como pueden ser, esta por ejemplo es otro desarrollo, todavía a lo mejor está más incipiente,
se me fue. Empiezan esa necrosis en los bordes. Rosana, si querés sacar la barra esa de presentar para que no te moleste, pones ocultar y no te va a dejar Sí, de es para sacarlo aparecer por rápido, todos pero lados. no tanto. Van a ver las necrosis marginales, el enrollado de hojas en casos más extremos, se doblan incluso se pueden acartuchar o doblarse al revés hacia afuera, según el tipo de young. Y esto se llama centrípeto, va a ir yendo y cada vez va a abarcar más la lámina hasta que haya una caída de esa hoja. Vamos a ver después en fertilidad, anótenlo ahora en un rinconcito, que este síntoma de necrosis en los bordes también se debe, en el caso de la vid, a deficiencia de potasio. ¿Qué les voy diciendo desde ahora? Como en Mendoza ya sabemos, no va a haber deficiencia de potasio, no empiecen a versear como ingenieros de qué es potasio, porque es muy difícil. Hay 90%, 99% de probabilidad que sea por esto, por una intoxicación con cloruro, y no tanto por una deficiencia de potasio. Es el periodo que se van acartuchando, se van doblando, son distintos síntomas, y que son lo que se llama diagnóstico presuntivo, o sea, es muy probable, uno dice, que sea intoxicación por cloruro, en este caso, una toxicidad específica. Bueno, obviamente van a ver las eflorescencias salinas en los suelos, y las coloraciones negruzcas, estas que hace referencia, es muy raro encontrarlas en Mendoza, y es en realidad porque predomina alguna sal sódica, o hay cierta sodicidad. Lo más típico nuestro es la eflorescencia salina. Ver las sales blancas acá arriba, que cuando van en el camino parece hasta nieve. Una coloración negruzca está más asociada a la dispersión de la materia orgánica, producto de que haya exceso de sodio, y no es tan común, se solubiliza la materia orgánica y se ve así como un manchón negruzco, y no es tan común de ver en las tierras de Cuyana. Bueno, ahí vemos lo que se llaman las costras salinas, un peladal, que también es una sintomatología típica. Además de ver la flora halófita, si vemos un peladal, o sea, un gran manchón sin ni siquiera flora halófita, es que hay una alta salinidad. Ahí está lo que se llama la costra salina, que bueno, es un poco el ascenso de la sal, una acumulación muy grande, sobre todo de las sales como el sulfato de sodio, cloruro de sodio, y acabamos haciendo una aclaración. Ustedes se acuerdan que le dieron el otro día en el apunte que hay sales que cambian su solubilidad según la temperatura del suelo. ¿Cuál es una sal? A ver, díganme si están atentos y se van relajando con algo tan bonito como la salinidad del suelo. ¿Cuál es la sal que no cambia su solubilidad con la temperatura del suelo? Cloruro de sodio. Cloruro de sodio. Cloruro de sodio. Entonces, para ver ese cloruro de sodio en general tiene que haber mucho para que se esté viendo, porque si no, en general está soluble. Y si está soluble en invierno y en verano no es tan diferente el aspecto. Mientras que si vamos en invierno y vemos manchas de fluorescencia blanca, ¿a qué se debe de ver más ese precipitado? ¿A qué sal? Que sí cambia mucho su solubilidad. El sulfato de sodio. El sulfato de sodio es una que en invierno precipita y es evidente. No es que una sea más peligrosa que la otra, ya vamos viendo que incluso el cloruro es más peligroso que el sulfato de sodio. Lo que pasa es que no lo vemos. Y a veces hasta se le dice salitre negro a los suelos que son costrosos, que tienen todas las se están intoxicando a las plantas, pero no se ve mucho la eflorescencia y es nada más porque les faltan sales medianamente solubles, como el yeso o la del sulfato de sodio, que en invierno precipita. Bueno, esas costras, como siempre, es unos milímetros nada más que está ahí de una especie de suelo disperso. Acá me va a matar la José si está presente. ¿No está? ¿Está la José? Que no busqué flot, no fue, habíamos hablado de buscar foto de otro fenómeno que se llama tierra de hormiguero. No busqué la foto, ¿qué? Lo van con qué, hemos quedado que íbamos a buscar. Bueno, pero miren, ¿qué es la tierra de hormiguero que siempre queda? La tierra de hormiguero es la acumulación de muchos, o sea, el suelo salino, por definición, ¿qué dije el otro día? ¿Está floculado o disperso? ¿Qué dijimos en físico-química? Disperso. Ah, no, floculado No. por la cantidad de sal. No, por la cantidad de sales que tenemos, porque hay mucha cantidad por efecto de concentración, está floculado. Un suelo salino es permeable, está bien aireado, pero está intoxicando a las plantas. Entonces ese aspecto de suelo floculado, que forma unos grumos, que está, sobre todo en superficie, suelo floculado, con mucho sulfato de sodio, se queda fofa, se dice que se queda fofita la tierra, sueltita, como una tierra de hormiguero, y lo ven más en las zonas no irrigadas.
justamente hace un tiempo que no llegamos con los alumnos ahí, así que no estamos sacando fotos reales nuevas. En esa zona se ve mejor, y yo siempre digo que es ir caminando y sentir que es como que el suelo está fofo, porque está bien, está estructurado. Negro, si lo ven negrito es porque hay un poquito más de materia orgánica, mantillo de algún vegetal que se cayó, pero es raro ver manchas negruzcas. Entonces, un tierra de hormiguero, es diferente esta costra, que a veces le dicen tierra de hormiguero a los del campo, no es, esta es una costra, es un encostrado de unos pocos centímetros arriba, de un suelo sí que está más disperso, por la cantidad de sales, pero ¿qué va a pasar en cuanto, y por qué? Para que se disperse está entrando agua, sobre todo de lluvia, que le ayuda, que le golpea la gota, estoy haciendo símbolo y golpea la gota sobre el suelo y mis manos no se ven. Y se dispersa y se tapan todos los poritos con los coloides. Tiene que haber coloides, tiene que haber bastante cantidad de sodio. Ahora, entra el agua de riego sobre esta situación. Riego con agua de riego que tiene mucho calcio como las nuestras, porque tienen mucho yeso, chau, la costra se ablanda, se flocula, pasa el agua. Por eso es que la costra, acuérdense que una de las maneras de manejarlo era regar después de la lluvia, o sea, echar calcio, un floculante. La tierra hormiguero, entonces, no, está ya desde ya, es una tierra floja, fofita y que se ve como un hormiguero. Bueno, estos son síntomas ya en la calicada. Profe, perdón. Lo anterior era lo que teníamos que ver a campo en la facu, en la primera salida. En la primera salida viste costra, sí, la viste, pero era una costra física producida por el agua de lluvia en zona, o que hay mucha monmorillonita, se agrieta y se van formando esas costras. La facultad no es salina, no es producto de tener altas concentraciones de sodio arriba. También mecánicamente, por golpe de la lluvia y porque tiene mucha monmorillonita, se agrietan y se contraen, se agrietan y se contraen y se van formando esas costras, pero eso que viste es una costra más de tipo textural o una inestructuración física, mientras que esta es bastante química, tiene mucho sodio arriba, acumulado por evaporación, por ascenso de las sales, por eso se da en áreas de no riego. ¿Está entendida la diferencia? La de la facu no hay suelo salino, nunca podemos hacer mucha práctica ahí con problemas salinos. Una es más textural, física, por golpeteo de lluvia, y la otra es una costra, como vieron, muy chiquitita, llena así de como polígono, producto del ascenso de las sales y que se van arriba, y hasta que no le entre el agua, está esas costras salinas. Pero como además ves eflorescencia, como además vas a ver las flora lófita, ya te das cuenta que esa es una costra de tipo química, de tipo sódica. Bueno, esto es un perfil cualquiera, que es una de las tantas salidas que tenemos, que van a ver, estas raíces, porque las sales, además de su efecto tóxico al absorberla, también hacen que un suelo, esto está asociado a un suelo, miren, muy arcilloso, suelos arcillosos, con problemas de drenaje, con problemas de pasaje de agua, y las raíces se van muriendo, no vemos las raícitas finas, ni las primarias, ni las secundarias, que son absorbentes, y empezamos a quedarnos las estructurales. Así que ver las raíces de las plantas, obviamente en una calicata es señal también de excesos de sal. Este es un perfil donde vemos claramente las eflorescencias y estos que se llaman acá, esto podría ser yeso, ¿eh? Cuando nosotros decimos pseudomicelios, le hablamos a esto, son como hilitos de sales medianamente solubles que han precipitado. También vemos, acá hay algunas coloraciones negruzcas, podríamos decir que, ¿qué puede ser? No sé, es algo de materia orgánica, generalmente si está dentro de un perfil es raíz que se murió y se va haciendo como un moteado en la matriz, pero no hay duda que si vemos un perfil así, con eflorescencia, con un yeso que se va precipitando, hay alta concentración de sal. Bueno, estos son otro ejemplo. A ver la freática. Si vemos la freática cercana a la superficie, ¿qué va a haber desde la freática? Ascenso. Y miren lo que les digo yo cuando llegamos a ver nieve. Esta textura obviamente está limosa y hacia abajo se va notando más arcillosa. ¿Tiene que ser arcilloso abajo o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo será el suelo acá abajo? Para que se forme la freática. ¿Qué textura tenemos allá abajo? ¿Qué me pueden explicar de qué sería el que hay allá abajo de esa freática? ¿Me desconecté? No. Arenoso. Arcilloso puede ser. Tiene que ser arcilloso. Recuerden que tiene que haber abajo de todo eso
una capa muy impermeable, de menos de 1 milímetro por hora, que se llama hidroapoyo, que ya pasa tanto que empieza a juntarse y se forman estas freáticas, a veces son fluctuantes en el año, otras son permanentes, están siempre. Y entonces no hay otra. Ya vamos a ver ahora al final de la clase que esta profundidad, bueno, más allá de que acá hay que lavar, obviamente, si quisieran hacer un cultivo, esta profundidad entre la superficie y la freática hay que regularla, porque si no, se va a sumar al problema de salineo, un problema de asfixia radical por el agua que está ahí. Y esta zona acá húmeda se le llama franja capilar. Cuando vamos a la salida de campo, a la zona salina, vemos. No siempre encontramos esta bestia nieve arriba, pero encontramos el suelo que se va poniendo más arcilloso, encontramos sales acá, la freática, y esto se pone verde, porque encima estamos en esos suelos orgánicos, arriba es orgánico, porque es kilómetro 8, abajo está lo que se llama glazado, que era el color verde, que es la arcilla con hierro reducido, que queda verde grisácea, verde azulada. Bueno, este no, no es un suelo orgánico, no es el suelo de kilómetro 8, es un típico suelo con freática cercana a la superficie. Esta de la derecha son, bueno, un suelo en general salino con altas concentraciones, y que haya lluvia, este no es nuestro, sino de zona de lluvia, va llevando la arcilla hacia abajo, el agua de lluvia va llevando la arcilla hacia abajo, se van formando los B2T, y aquí arriba van quedando las sales acumuladas, que cuando están en los sódicos, esto a mí me parece como un suelo sódico, pero bueno, no me acuerdo el libro que lo sacaron, porque se ha agrietado mucho, y eso es más típico de una arcilla sódica. Pero bueno, seguro que se forma un B2T. En un primer paso, para llegar a un suelo salino, primero tiene que haber mucho carbonato de sodio, mucho sulfato de sodio, mucho cloruro de sodio. El agua de lluvia se lleva las arcillas hacia abajo, migran y se van formando los B2T, que lo hace hasta más difícil de recuperar. Y como no tenemos calcio, no tenemos yeso, se va salinizando. Estos se forman los llamados bajos depresionales en Buenos Aires. Esos bajos como el río Salado, esas zonas bajas, se vuelven muy salitrosas. Pone toda la foto. Bueno, estos son estudios de perfil también donde podemos ver sales en superficie por eflorescencia, también sales precipitadas en el perfil, que estas sales son medianamente solubles. Así que, ¿qué sales? Si yo les digo medianamente solubles, pueden ser estas eflorescencias en el perfil. ¿Cuáles son las dos sales? Yeso, que es sulfato de calcio, y la otra, típica de los suelos cuyanos. Carbonato de calcio. Bicarbonato de calcio. El carbonato es totalmente duro. Y si tienen dudas, si esto es carbonato de calcio o un yeso o bicarbonato precipitado parcialmente, van a tener que hacer reacciones. Una es tocarla. El siempre carbonato de calcio es más duro, es una concreción, es más duro. Pero supongamos que el yeso se ha cristalizado tanto que también es duro. Bueno, entonces hacemos las reacciones. Clorhídrico para uno, acetona para el otro. Bueno, en este caso, ¿se acuerdan cuando hicieron el otro día que era Solonchak? ¿Por qué se le llaman Solonchak a estos suelos? ¿Qué decía el apunte? ¿Por qué Por con mucha salinidad. Hay muchas salinidades. Se les dejaron y van a seguir leyendo históricamente. Yo creo que me voy a morir y van a seguir apareciendo. Qué optimista lo mío. Van a seguir apareciendo los Solonets, los Solonchak, los Solot, porque fueron los rusos los que estudiaron mucho. Siempre la escuela rusa ha dejado su impronta. Pero Solonchak es un suelo muy salino. Entonces, bueno, ese también es una eflorescencia arriba, se acumulan también en algún momento en las arcillas, las sales solubles, por eso se empieza a usar el sufijo Z, el que va abajo acá. Y este es otro típico. Estoy mostrando el suelo que no se va solo en Mendoza. En Mendoza es más claro cuando encontramos los suelos sódicos. Bueno, campo. En campo, ¿qué les ahorra? Pero muchísimos análisis. Es mirar bien, hacer las calicatas, todas, no se llevan tantísimas muestras del laboratorio, ya lo diagnostican e incluso delimitan estos problemas en el campo. Y hacen como un mapa de dónde está esta zona. Ahora ya sacamos muestras y vamos a corroborar esta situación en el laboratorio, porque ahora lo queremos clasificar bien. Queremos saber si es solo salino, si es salino sódico y todas estas categorías que han visto ustedes que pueden haber y que vamos a seguir viendo en la práctica. Bueno, entonces, sobre el suelo tomamos muestra y hacemos un método físico que podría ser la determinación de sólidos y solubles por gravimetría. ¿Qué es esto? Directamente pesar la cantidad de sales que podrían tener el suelo. A veces lo que tenemos que hacer es también un extracto, solubilizarlas
llevar a evaporar debajo de campana y el sólido que me queda lo peso. Ya no se usa mucho este método de gravimetría, es lento y se expresa generalmente en gramos por mil. Y se decía que si hay más de 1 por 1000 de sales, pesamos sales con respecto a todo el suelo, ya empezaba a ser salino. Lo que más se utilizaron fueron las conductimetrías, porque como lo que actúa, primero tienen que estar solubles, ya les dijimos, si no están solubles no afectan la planta. Primero tienen que estar solubles y después tenemos que recordar entonces que lo que actúa es la actividad de los iones y no solo su concentración, tiene que estar activo y entonces conducen la electricidad. Y si conducen la electricidad se empezaron a hacer estas técnicas de conductimetría. Como dice ahí, es la más cercana a la realidad, es una medida de la actividad iónica o eléctrica de la solución y además me representa bien con la succión osmótica, porque en realidad lo que las sales, además de la intoxicación específica, lo que me estaba haciendo, recuerden, era aumentar el potencial osmótico, que antes no estaba actuando, creo que fue una pregunta del foro que hicieron, y ahora se suma la succión osmótica, por eso que acá lo que importa es la succión total, la osmótica más la matriz. Y esto representa muy bien. De hecho, ya van a ver que hay un cálculo que a partir de la conductividad eléctrica podemos estimar la succión osmótica del suelo sin usar ciclómetro y sin usar otras técnicas más complicadas que existen para medir succión osmótica. ¿Qué pasó acá? Acá creo que no lo escribí, pero se los voy a explicar. A ver, es un dibujito. Podemos empezar, ustedes vieron el dibujo del laboratorio, que tenemos, primero hacemos una pasta saturada. Supongamos que tenemos acá la pasta saturada del suelo, que se requieren ciertas condiciones, que esté brillante, que fluya, bueno, un poco subjetiva, pero a medida que se hacen muchas pastas saturadas, uno ya llega al punto de saturación. Una de las primeras cosas que se hizo fue meter el conductímetro acá, directamente, supongamos que este es el electrodo del conductímetro en la pasta. Y está bien, se puede hacer conductividad en el extracto de la pasta, pero se fue dejando de hacer por varios motivos. Uno, porque en realidad se medía resistencia en la pasta, ¿no? Acuérdense que resistencia es la contraria de la conductividad. O sea, en ohms es resistencia y el inverso es mos, que es conductividad. Primero, que los minerales, el tipo de minerales presentes, los contrayones que tienen esos minerales, pueden llegar a afectar esta resistencia en pasa, o sea, la parte sólida, la fase sólida. Entonces, mucho no gustó. Y a nosotros los laboratorios no nos gusta porque rompe los electrodos. Llega a ser un poquito duro, puede ser piedrita, puede tener un poquito de ripio que se pasó de 2 milímetros y rompemos los electrodos. Así que se empezó a usar y se impuso ya desde los años 60 extraer lo que se llama el extracto de esta pasta, que es el extracto de saturación, que ustedes ahora lo extraemos, lo sacamos y empezamos a tener aquí una solución que es la que llevamos para analizar todo. Los aniones, los cationes, la extracto de saturación, y es la que se impuso y la que más se utiliza hoy en día. Pregunta, ¿pasó el carbonato de calcio en ese extracto? ¿No? No pasa, Sí, es vimos que no. insoluble. Hemos dicho que es insoluble, no importa la cantidad de agua que le echen a la pasta, no lo disuelve. ¿Pasó yeso en ese extracto? Sí. ¿Cuánto yeso pasó? Porque no es todo soluble, ¿no es cierto? 2,04 gramos por litro. Bueno, vamos a decir así en general, 2 gramos por litro. Eso es lo máximo que puede haber en ese extracto. Y eso dejándole bastante, por eso dejamos 1 o 2 horas, hacemos la pasta y esperamos. Se disuelve. El resto va a quedar acá arriba, ¿entendido? Sigue siendo fase sólida. Acá pasa solo hasta 2 gramos por litro, que es equivalente en general a 30 miliequivalentes por litro, otro número que también podemos dejarnos en la cabeza para ir entendiendo el efecto del yeso en todos estos análisis que hacemos. Perdonen, chicos, pero no me está saliendo ni un símbolo bien. Bueno, 2 gramos por litro, 30, eso es lo máximo que vamos a tener. Y va a estar saturado. Si yo agrego un vaso de agua, empiezo a agregar yeso, tengo un vaso de agua con agua de la canilla, y empiezo a agregarle yeso, se va a poner blanco, 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 sigan, y se va a poner blanco, y se va a precipitar. Porque lo máximo que vamos a poder tener siempre arriba en suspensión es 2 gramos por litro. El resto se fue, se satura, se va a ir al fondo. Estamos. ¿Qué? Ya de expresión, apa.
Sonamos con todo lo que escribí. Bueno, las unidades de presión. Les dijimos que las que se usan hoy son decisimen por metro o micromos por centímetro. Antes, y todavía algunos equipitos viejos, pueden estar sobre todo en esta, micromos por centímetro. No nos interesa mucho que aprendan tanto, ya hace muchas generaciones que tienen que usar las unidades internacionales, que son decisimen por metro, o su equivalente, si multiplicamos por 1000, que es microsiemens por centímetro. ¿Cómo se llamaba la conductividad que le dije el otro día en consulta, que tiene una unidad de distancia abajo? Porque esto es conductividad pura, conductividad eléctrica. Pero si lo divido por una unidad, una distancia, ¿cómo se llamaba esta? ¿Qué es lo que realmente medimos? Conductividad Potencial. eléctrica específica. No, ahora vamos a hablar. Específica, que es la que usamos. Y los electrodos tienen una distancia, y hay una celda de electrodo que hay que tenerla siempre bonita y bien cuidada para que se mantengan estas distancias. Conductividad eléctrica específica. Ahora vamos a explicar enseguida lo que es la potencial, por si no la entendían. Quiero sacar todo lo que dibujé, me imagino que poniendo control Z. Esperen, porque ha sido un desastre. Y volvamos a presentar. Esta es la que le pongo ahora, que no estaba en el otro apunte, es la, si la quieren hacer en la pasta, resistencia en la pasta, no se mide en conductividad, sino porque hay una resistencia grande, que es por el sólido y por las sales. A mayor resistencia, menor conductividad, o sea que analícenlo al revés. Mientras más grande el valor de una resistencia, es menos salir en el suelo. Y se separaba así en 4 clases. ¿Cuándo usamos esto? Actualmente con un equipo, que les voy a mostrar en la discusión de resultados, que se llama sonda electromagnética para medir salinidad, que vienen todavía, esas vienen calibradas en resistencia. Entonces hay que acordarse que cuando uno va y mide en el campo, la resistencia es inversa y mientras menor la resistencia, es más salino el suelo. Bueno, vamos ahora a lo que tenemos que empezar a usar para diagnosticar el tema de salinidad. Eso es todo físico, conductividad es todo físico. Químicamente podemos directamente medir la cantidad de sal, incluso hasta el tipo de sal. Tenemos que ir a alguna química analítica. El grupo de recursos suelo no ha tenido química analítica y esta parte yo sé que es como más nuevo, cómo se hacen los cationes, los aniones, las complexometrías, así que bueno, si tienen duda, por favor vayan a los tutores, pídanle, porque no han cursado una materia como si era agronomía, que bueno, esto lo tendrían que recontra saber. Puedo determinar incluso la cantidad, esa que les dije, químicamente puedo saber cuántos gramos por litro de sales hay, pero también puedo saber los cationes, los aniones, todo eso que les han dado hoy día los datos a ustedes. Y ahí llegamos a una escala al menos de salinidad, que si es menor a 2 decisimen por metro, el suelo no es salino, no se afecta a la mayoría de los cultivos, no es tan fácil en zonas como las nuestras estar en estos valores. 2 a 4 decisimen ligeramente salino, los muy sensibles se ven afectados, cultivos muy sensibles, en suelo con poca permeabilidad. 4 a 8 decisimen, ya la mayoría de los cultivos ven afectados su calidad, su rendimiento, y ya con 16 ya es tan salino que hasta la supervivencia. Y más de 16, la flora halófita. Y si hay un peladal, que nos faltó, es 25. Si hay 25 decimos por metro 50, bueno, ya ni los yuyos naturales, o sea, ¿no? Ya no se da ni la flora halófita. Entonces ustedes ya pueden empezar con los datos que le han dado a encasillarse en la práctica en qué categoría están. En no salino, ligeramente salino, ya pueden empezar a interpretar eso. También hablamos siempre de iones que más por la cantidad influyen por su toxicidad específica. El boro es un llamado oligoelemento o microelemento, que es necesario en muy poca cantidad para la planta y el cultivo, y en general en zonas salinas tenemos más bien problema de exceso. El boro en el suelo forma sales solubles, no tan solubles como las otras, pero son boratos de sodio, que se pueden lavar, igual que el resto, que los nitratos, que los cloruros. Un poco cuesta más, pero hay posibilidades de que el boro en nuestra zona sea más bien problema de exceso que de deficiencia. Incluso viene en el agua de riego, la incorporamos con el agua de riego en zonas como algunos ríos, como en San Juan el río Hachal, que pasa por unas reservas minerales de turmalina, y la turmalina es riquísima en boro, pasa, disuelve y llega el agua enriquecida en boro.
Así que hay que empezar a tratar también de hacerse el ojo para las deficiencias y para el exceso. Y ustedes en fisiología vegetal deberían haber visto algunos síntomas en planta de estos excesos o deficiencias de los elementos minerales. No nos corresponde a la ufología hacerlo, pero bueno, vayan tratando de unir todo esto. Nosotros en el caso de boro vamos a utilizar lo que dijo California y lo que más o menos aquí ha pegado siempre, que en extracto de saturación, vamos a mirarlo en el extracto de saturación, yo lo analizo y en general todo lo que tenga 0,5 miligramos por litro o ppm no va a haber problema para la mayoría de los cultivos, entre 0,5 y 1, que hay muchas veces tenemos en Mendoza, por ejemplo la vid ya empieza a ser muy sensible y presenta perjuicios, 1 a 5 partes por millón los semitolerantes y de 5 a 10 partes por millón los cultivos tolerantes. Cuando decimos esto de sensible, tolerante, ustedes van a tener que decidir alguna vez, si tienen un suelo con exceso de boro que no pudieron sacar, por ejemplo, elegir qué tipo de cultivo van a poder usar y van a ir a las largas listas que hay, tanto locales como internacionales, para elegir, capaz que cambiamos el cultivo y nos dejamos de rabiar cómo sacamos estas intoxicaciones del cultivo. Es todo un estudio económico también detrás de estos cambios. También hay, bueno, ahí lo ponen, se las dejo, esa escala que les digo, para saber cuáles son las plantas muy tolerantes, capaz como dice acá, pongamos alfalfa, choclo, qué sé yo, zanahoria en alguna zona. Eso pasa por el bolsillo de decidir qué. Pero fíjense que entre las sensibles está la vid, el cerezo, el durazno, los frutales son muy sensibles a la intoxicación por boro, tanto del suelo o como en el agua de riego. Bueno, otras toxicidades específicas importantes, recuerden, son el sodio y el cloruro. Los cloruros ya les mostré algunos de los síntomas, y después en la práctica vamos a ver los límites, porque eso es más común, que sodio y cloruro tengamos en exceso, vamos a ver los límites para interpretar ustedes en la situación práctica de cómo estamos con eso. Volvamos ahora a eso que dijo una compañera que confundió la unidad con esto. Este es un concepto bien nuestro, digo bien nuestro porque lo desarrolló la cátedra, el doctor Nicholson lo hizo hace 1000 años, 1960 y pico, y para nosotros fue mejorador para poder interpretar. Vamos a partir del concepto que actividad era igual a factor actividad por la concentración. O sea que solo va a ser la actividad igual a la concentración, ¿cuándo? Cuando el factor actividad sea 1. Cuando el factor actividad sea 1. Ahí vamos a tener todos los iones activos. A medida que se vaya concentrando, ¿se acuerdan de ese grafiquito de la fuerza iónica? A medida que se vaya concentrando, o sea, más fuerza iónica, el factor actividad caía, y entonces ya actividad y concentración no eran lo mismo. Con este concepto en la cabeza, que ya lo vemos viendo, Nicholson propuso diluir ampliamente el extracto de saturación. Porque en el extracto, ustedes miden una conductividad, ¿y qué va a pasar? En esa conductividad eléctrica del extracto, del líquido que pasó abajo, están todas las sales. Y si hay muchas sales, o sea que, por ejemplo, haya 20 miliequivalentes por litro, como está en este extremo de las tablas, 20, 10, y el factor de actividad ha disminuido mucho. Y entonces, el porcentaje de conductividad eléctrica equivalente, fíjese, está en porcentaje, solo va a ser 100%, o sea, van a estar todas las sales activas cuando esté muy diluido. Cuando la concentración de ese extracto sea 0,5, están todas al 100% de su conductividad y su actividad. Pero, como ven, hay sales que se ven muy disminuidas, o sea, algunas no se disminuyen mucho, como el cloruro, el sulfato de sodio se disminuye más, altas concentraciones, los bicarbonatos se disminuyen bastante, los sulfatos de calcio, los sulfatos de magnesio disminuyen mucho su conductividad eléctrica verdadera, la que deberían tener por efecto de la concentración. Entonces, ¿qué proponen? Diluyamos todos los extractos hasta estar acá para que esté todo activo, el 100% de las sales estén activas. Y ahora volvámoslo a medir. Al volverlo a medir, ¿ustedes qué creen? ¿Que van a ser mayores las potenciales o menores a las que midieron primero? Mayores. Van a ser mayores. Entonces ahora con esto que acabo de decir, se van a ir a mirar los datos que les han dado los chicos en el laboratorio, los profes, y van a ver que siempre ustedes tienen una conductividad eléctrica potencial mayor que la original, porque ahora sí la pusimos en actividad.
¿Para qué sirvió esto? No fue solo para esto. Resulta que cuando tuvieron la suerte todos mis jefes y mis profesores originales de la cátedra de irse a Davis a estudiar, había un polo muy importante allá, en realidad fueron a Riverside, en California, donde es el centro de la salinidad del mundo. Ahí surgieron el manual salino sódico, el Handbook 60, bueno, todos iban a estudiar allá en los años 60. Y venían trayendo ecuaciones y técnicas de estimaciones, y había una que decía que la conductividad eléctrica, se las voy a escribir en algún lado, conductividad eléctrica por 10, si multiplicaban la conductividad eléctrica del extracto de saturación por 10, era aproximadamente igual a los gramos por litro de sales que había, si lo querían saber a los milequivalentes por litro de sal. Entonces, no habíamos hecho todas las sales totales, no la habíamos hecho químicamente, no habíamos sumado todo, pero con solo hacer una conductividad que es fácil, por 10 era milequivalente por litro. Lo hacían acá, tomaban sales conocidas, suelos con sales, le hacían la sal, multiplicaban por 10 y no pasaba nada, no era igual. No era igual. ¿Por qué se debía a eso? Bueno, eso se debe primero a la presencia en nuestro suelo muy importante de sulfato de calcio y de bicarbonato de calcio, que son medianamente solubles, que entonces hacen que no sea, estos factores no funcionaran igual, porque a medida que se concentraban o que precipitaban y cambiaban esta relación. Cuando hicieron este concepto de la potencial y la multiplicaron por 8, en vez de por 10, pero primero, fíjense la diferencia, no usamos la de saturación, usamos la potencial, esta que acabamos de hacer, por 8, 8,2, ya daba muchísimo mejor la estimación de las sales que esta que habían traído desde California. Sobre todo cuando teníamos suelo más salino como es normal nosotros. Entonces ahora empezamos a usar, desde entonces usamos la potencial para estimar las sales probables totales que hay en una muestra de suelo sin hacerla. Y ahora van a ver después la utilidad en los prácticos. Entonces, el concepto de sí es eso, que bueno, ya lo que les expliqué, no hace falta, lo leen. El suelo, entonces, conductividad eléctrica para diagnosticar salinidad y la potencial. Sobre planta, obviamente, se pueden determinar los iones específicos, y ahí les dejo algunos temas que por ahora no importan, cuando es mejor en la planta ver la toxicidad, o sea, el enfermo, el sujeto, yo le hago un análisis en los tejidos vegetales, generalmente foliares, y si superan estos valores, yo ya sé que está intoxicándose por cloruro, por sodio o por boro. Entonces, salinidad es más o menos sencillo, es un método físico, que es la conductividad, y ahora vamos a la sodicidad, que necesita un poco más de determinaciones para estar seguro que el suelo es un suelo sódico que está requiriendo de corregir. La determinación de los problemas de sodicidad se puede hacer por métodos físicos, por métodos físico-químicos o por métodos químicos. Uno de los que utilizamos, que se llama porcentaje de sodio intercambiable, ya lo vienen viendo, es decir, si yo tengo un complejo de intercambio lleno de calcios, magnesios, sodio, potasio, amor, todos esos cationes o contraiones que venimos viendo en físico-química, y de eso me fijo cuánto tiene el sodio, qué porcentaje de sodio está en el complejo de intercambio. Eso es un indicador muy bueno para saber que empezó a haber problema de sodicidad. La ecuación sería, lo explicamos el otro día en la consulta, el sodio intercambiable, ¿sí? Con ¿cuánto es el sodio con respecto a toda la capacidad de intercambio catiónico por 100? Como acá, fíjense bien las unidades que después en el parcial se equivocan. Esto se hizo sobre 100 gramos de suelo, estos dos. A 100 gramos de suelo le determiné toda su capacidad de intercambio catiónico, pero después el PCI es milequivalente de sodio con respecto a todos los a 100 milequivalentes de suelo. Sería lo ideal, es el correcto. ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo hacemos mucho? Ya hace unos años que no les estamos diciendo cómo se hace esto, pero esta técnica es bastante complicada y sobre todo en suelos calcáreos, que se nos disuelve en plena técnica, se nos disuelve un poquito de carbonato de calcio y nos mata, porque el carbonato de calcio no está en el complejo de intercambio, pero nos aparece. Entonces, bueno, es larga, se hace hay que lavar, sustituir todos los sitios de intercambio. Es un poquito larga, tediosa y no la hacemos, y yo les dije que se aceptó entonces hacer otra que se llamaba relación de aserción de sodio, que este ábaco,
ya ni lo van a usar. Este abaco es lo que hizo Riverside primero para decir, miren, son más o menos iguales. Pueden usar el RAS o el PSI para diagnosticar sodicidad. Pregunta a los que estuvieron en consulta, que fueron solo 48, así que los tomamos lista ese día. ¿Qué diferencia hay? ¿Dónde se determina el RAS y dónde se determina el PSI? Mirando el sistema coloidal. El PSI estaría en la y solución el RAS micelar y Muy el bien, RAS en en la ellas inter. estuvieron. Para los que no estuvieron, ventaja es que el RAS se determina fuera en la solución, o sea, lo que hice esta explicación, yo tengo acá la micela cargada negativamente, ¿sí? Tiene sus contrayones, acá forma, bueno, vamos a hacerlo como una doble capa difusa, que ustedes ya saben qué significa ahora la doble capa difusa, y en algún puntito está el límite con la solución intermicelar. El RAS se hace acá afuera, saco los sodios, los calcios, los magnesios, pero de aquí. Mientras que el otro realmente se mete acá adentro, o sea, saca lo que está en el intercambio, por eso es mejor, es mejorador, es superador. Pero entre los dos hay una relación, porque ya vamos viendo por la ley que han visto de Stefan Boltzmann, por todas esas leyes químicas que vieron, que lo que pase afuera tiene una relación con lo que pasa adentro. En el caso de directamente la relación de absorción de sodio, recuerden que era esa, donde ahora la diferencia es que este sodio es soluble, el calcio es soluble, el magnesio es soluble y está afuera. Y esto es simplemente la relación de lo que se llama equilibrio de masas, la ley de equilibrio de masa, donde para actuar con la valencia que le correspondan, que es el calcio y magnesio elevado al cuadrado, lo tengo que sacar la raíz cuadrada para igualar que queden el equilibrio entre las masas. Antes se los mostraba, chicos, ahora creo, si se van a la presentación de físico-química, en el anexo está explicada la ley y van a entender por qué hay que dividir. Bueno, y dividir por 2 porque es equivalente a equivalente, y el equivalente de uno hay que dividir por 2 porque uno tiene bivalente y el otro monovalente. Una vez que hacen esta determinación, esta ecuación de abajo es la ecuación para transformar RAS o hacer la equivalencia entre RAS con PSI. Pero es el ábaco en número. Hace unos años atrás se la aprendían de memoria. No, por favor, no se la aprendan de memoria. Es un ábaco, es práctico, no importa esto, no se la aprendan, no es necesario. Pasa que a veces en los parciales dicen, no nos dieron PSI y lo pasamos. No. Usen siempre, si no les damos PSI, usen el RAS. A veces no les damos el PSI, chicos, escuchen lo que les estoy diciendo. Pero le hemos dado en alguna parte de la columna el dato de sodio intercambiable y de SIC. Entonces, ¿para qué van a estimar? ¿Me están siguiendo el error que saben hacer? Si yo les di estos dos datos, calculen el PSI real, no usen esta estimación. Si no les dimos nada, y bueno, sigan con el RAS trabajando, si el RAS es representativo también de la sodicidad. Bueno, este es más típico de una capa superficial de un suelo bien sódico, que tiene que tener, fíjense, una característica, ¿se acuerdan la estructura columnar? Que dijimos que era típico de los sodios. ¿Por qué? Porque la génesis de esto fue, el agua se va llevando el sodio, el agua se va llevando la arcilla hacia abajo, se forma el B2T, pero por el pasaje de agua y el sodio arrastrado y la sal arrastrada se van como redondeándolos. Y se ve bien cuando se seca, porque está unido a que las condiciones que sean suelos arcillosos, se secan y se contraen, se van viendo este tipo de capas superficiales que si las ven redondeadas, agrietadas cuando seca, que se van a estirar cuando húmedas, pero no va a pasar el agua, pues se forma un sello acá bastante impermeable porque es sódico. El problema de la sodicidad, entonces vayan viendo, vayan conceptualizando, no es solamente que hay muchos sodios que intoxican, casi es menor la intoxicación con sodio. No se conocen muchos problemas en los cultivos de intoxicación con sodio. Deberían ser muy sensibles, ¿no? En realidad lo que trae un problema físico en el suelo, una desestructuración, una impermeabilización, las costras estas o las capas superficiales que se sellan cuando están húmedas y no entra una gota de agua. Es un problema de física del suelo. El problema de sodicidad es más grande eso que el efecto tóxico específico. Bueno, la otra palabrita que siempre se usó es el famoso Solonets o suelo sódico. Bueno, esto no hay duda de que acá hay una gran acumulación de sales de sodio. Seguramente, si lo vemos muy blanco y fue en invierno, es sulfato de sodio. La estructura abajo más columnar y las formaciones de los B2T.
Ahí está mucho más marcada la estructura columnar, que se ve muy bien, esos como prismas redondeados en los bordes superiores. Cualquier reconocedor de suelo de las zonas esta, porque esto está todo de la pampa húmeda, en la zona de donde hay muchos. A ver, les hago una pregunta. ¿Qué palabra debería existir en la clasificación de suelo para que me dé cuenta que es un suelo sódico? ¿Cuál es el prefijo que tiene que aparecer para que en la clasificación? ¿Ah? Nátrico, pues. Nátrico, el natro. Si me dice, estoy en un natracol, bueno. si estoy en un natracol, ya sé que el natro es sódico. Entonces, es probable que te sea un natracol, son unos molisoles con B2T, con problemas de sodicidad, y le llamamos natracol. Bueno, estamos. Vamos, porque ya para el final todo esto lo vamos a ver muy bien. Bueno, ahí también es otro problema también de exceso de sodio, con una falla en la germinación de estos maíces, terrible, porque se forman, bueno, esos peladales que les decimos, es por, en este caso, exceso de sodio. Ahí se ven bueno, lo que se formaría, digamos, el BT, ese abajo, con acumulación de arcilla y de sodio. Tengo que decir, la N siempre va a representar el sodio, así que se formó un BTN en un suelo donde también hay sales arriba, así que ahora pasamos a tener un suelo salino sódico. Y ahora vamos a ir viendo la diferencia entre sódico solo, salino sódico, salino solo en la recuperación, es muy distinto. Ahora, diagnosticado más o menos con estos tres, me falta otro, no está acá porque lo vamos a ver en la práctica, pero anoten dos cosas más que vamos a ver. Vamos a ver el pH, para saber si es sódico, y vamos a ver el pH hidrolítico, para saber si es sódico. Todo eso lo vamos a ver en la práctica. No miramos solo RAS PSI, tenemos que mirar otras cosas más, que lo vamos a ver en la discusión de resultados. Profe, Sí. yo tengo una duda con respecto a eso, no sé cuál es la diferencia entre esos dos pH, Bueno, no sé si lo va a decir más ahora adelante. te lo explico ahora y lo vamos a repetir después con números, me gusta más con los números, pero escucha, yo hago el pH en pasta. Ese pH en pasta, y fíjate que ahí sí, no lo hago en el extracto de saturación, ahí conviene hacerlo en la misma pasta de suelo, o sea, calibrado en la pH en pasta. En esa pH en pasta hay una relación suelo-agua, vamos a pensarla juntos. ¿Qué relación suelo-agua hay en una pasta de saturación? O sea, cuando dice relaciones, por una parte de suelo, ¿cuánto de agua hay? Más o menos. Eran 2,5. Ahí está, eso lo contestaste, pero no, esa está muy diluida, ahí hay un extracto muy amplio que se llama. Ahora se los explico yo de nuevo, porque creo que no quedó claro. Mire, cuando yo hago la pasta de saturación, supongamos a 100 gramos de suelo, supongamos en un suelo franco, ¿cuánta agua le agrego? ¿Cuánta es la humedad de saturación de un suelo franco, en general? ¿Se acuerdan? 20. ¿Cuál es la? Un 25%. ¿Cuánto? No. Saturar una muestra franca de suelo. ¿Cuánta agua entraba? 40. 40. Vamos a redondearlo a 50, porque en un arcilloso entra más, y en un limoso entra más. 50, o sea que por cada 100 gramos de suelo, solo tengo 50 gramos de agua, o sea que es la mitad. La relación en la pasta de saturación es una parte de agua, 0,5 de agua. ¿Estamos? ¿Me van siguiendo? La relación es 1 a 0,5 de agua. Yo mido la pasta y mido ahí el pH y me da, ¿cómo le da? A ver, che, contesten otro que no sean estas dos chicas que me encanta, pero alguna vez un varón que me haga escuchar su voz. ¿Cuánto es el pH en pasta en un suelo mendocino? Les aviso que todo lo que estamos diciendo acá es el parcial. No quiero, a veces así me dan bola y me prestan atención. Todo lo que estamos hablando acá. 8,5, 9. Sí, no, 9 no tenemos, chicos. Si tuviéramos 9 en Mendoza, estaríamos siempre con problemas de sodicidad. No, 7,5 dijimos. 8, 7,6, 7. Entre 7,5 y 8, 8,2, digamos. Esos son los pH en los suelos nuestros. En la pasta. Ahora, hago una relación amplia. Ahora le echo al mismo suelo 100 gramos, pero en vez de echar 50, le echo más agua, 100. Hago una relación 1 en 10. 10 veces más agua que suelo. Obviamente no lo hacemos con 100 gramos, porque si no, ¿cuánta agua sería? 1 litro. No, ni loco vamos a gastar eso. Hacemos una relación chiquita, agarramos 10 gramos de suelo y le ponemos 100 de agua, y ahora esa relación amplia, esa dilución grande, porque no se llaman diluciones, estamos haciendo una suspensión donde hay más relación suelo-agua. ¿Qué le va a pasar, por ejemplo, al sodio? Y a las sales que estaban ahí un poquito apretadas en la pasta y que no se estaban expresando su actividad. Ahora al hidrolizarla, lo dejamos, le permitimos al sodio que se hidrolice, antes no podía.
Ahora se hidroliza, expresa toda su potencialidad y sube el pH. En vez de 7,5 se va a 8,5. Hay un aumento del pH. Si ese salto es mayor a 1, si sube más de 1, ya se puede decir que también es un problema de sodicidad. Tenemos que hacer los dos para compararlo. ¿Y por qué tenemos que hacerlo? Porque a veces les da 8,5, justo ahí, pH 8,5. Siempre les hubieran dicho que 8,5 para arriba es sódico, pero por una cantidad de sales que tiene en el suelo, o sea, es muy salino y sódico, no se expresa. No nos deja ver la sodicidad, porque la cantidad de sales hacen el efecto de concentración, que ya vimos en fisicoquímica, y no me deja expresar la sodicidad. Entonces, recurro a este pH hidrolítico, que como dice la palabra, me deja que se hidrolicen los cationes, que reaccionen con el agua, se va a formar, mira, sodio más agua, se va a formar algo así como hidróxido de sodio, y se me sube el pH a 9, 9,5. Bueno, no siempre llegamos a 9, 9,5. Basta con que aumente una unidad el pH y va a ser suelo sódico. Eso lo volvemos a ver en la discusión de resultados. Más o menos quedó claro que la diferencia entre los dos pH, uno está en pasta y el otro le puse más agua para que se provoque, lo obligo a que pase esto. Bueno, ahora empecemos con algo muy importante que es cómo recuperar. Ya la diagnosticamos y ya sabemos qué pueden ser. No quiero pasar filmina. Si es salino, ¿qué tenemos que hacer, chicos? Si es salino, si es mucha sal lo que tenemos, ¿qué es lo que hay que hacer? Lavado. Lavado. Si es sódico, o sea que es mucho sodio, corregir, o sea, agregar algo, el calcio que va a desalojar el sodio. Si es salino sódico, y tenemos que hacer las dos, lavar y corregir, y así. Cada tipo y situación, por eso hace falta un muy buen diagnóstico, nos va llevando a esta situación. Bueno, un suelo salinizado, lo acaban de decir, es un lavado simple. Este lavado simple implica, bueno, a ver, ¿cuáles son las tareas? Voy a ir al lugar, dijimos, vamos a observar, vamos a sacar muestras de suelo, vamos a realizar alguna actividad de campo, como por ejemplo, determinar densidad aparente, barrenear, ver las texturas que hay para abajo, todo lo que les enseñamos que se hace siempre en una calicata o en un tema de campo, y lo vamos a llevar al laboratorio, y ya lo vamos a diagnosticar y ahora lo vamos a lavar. Voy a hacer un parate en algo que me está costando la vida. No me gusta que no hayamos visto un muestreo de suelo, por falta de tiempo. Hay un apunte metido en física que ni se los miramos. Laura, después te pido que lo habilites. Se llama muestreo de suelo. Les pido que lo lean ustedes, porque cuando vayan el día de mañana van a saber cómo sacar muestras. Pero hoy les voy a dar hoy en fertilidad les voy a dar una idea básica de cómo muestrear un suelo. Las muestras de suelos pueden ser simples o compuestas. No está nada escrito acá, porque no está el tema muestreo, pero escúchame, pueden ser simples o compuestas. Simples, ir a un lugar y en un punto saco una muestra, sea 0,30, 30,60, 60. Voy a otro punto y saco una muestra, 0,30, y las voy guardando en bolsitas distintas. Bolsitas que van a estar bien identificadas por fuera y adentro le vamos a poner una cartulina o un cartón. Generalmente preferimos escribirlo en lápiz para que no se corra y vamos a decir de qué capa es, de qué lugar es. Esas muestritas simples son las que van a llevar al laboratorio a hacerle la determinación. Para el caso de salinidad, se recomiendan estos puntuales. O sea, no me sirve mezclar muestras porque no voy a saber a dónde está el problema. O sea, voy a sacar al manchón. Voy al manchón, saco una muestra. Y voy a otro lado donde se vea mejor y saco una muestra. Generalmente, entonces, para salinidad se usa mucho el muestreo simple. Si es dirigido o aleatorio, lo deciden ustedes. Dirigido es generalmente ir al lugar donde veo el síntoma, el manchón, la planta muerta. Porque ¿para qué voy a sacar en otro lado? Ahora, si no hay una sintomatología visible, voy a sacar muchas muestras simples dentro de mi cuartel o de mi parcela a evaluar. Vamos a ver luego que en fertilidad lo puntual no sirve mucho, al contrario, en la fertilidad capaz que tengo que mezclar y armar muchas submuestras, 5 a 10 submuestras que formen una, porque estoy intentando mirar mejor en superficie, así, arealmente, dónde está el problema. Los muestreos generalmente se pueden hacer desde la misma calicata o con barreno. Es muy cómodo las palas o los barrenos para hacer muchos pocitos en distintos lugares. Otra recomendación en salinidad, no saben mandar solo al laboratorio la muestra 0 a 20, 0 a 40 centímetros. No es bueno solo la superficial. Hay que ver para abajo cómo está la salinidad. Saquen una muestra más, sobre todo si son
no importa, usted va a decir, pero si son cultivos hortícolas o son de raíces superficiales, y si la sal está abajo, y si esa sal en cualquier momento empieza a subir por evaporación o ascenso capilar, y no lo sabían y se quedaron tranquilos, no. Entonces, en salinidad siempre saquen dos profundidades, una más superficial y una más profunda, para ver si está subiendo o bajando la sal. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se llamaba el perfil que tenía más sales arriba que abajo? Que les dije en la consulta del otro día también. Perfil invertido. Y hay que ver si está invertido. Porque es señal de que le está faltando agua que lo lleve, o sea, el lavaje simple. Bueno, hablado de estas, pero así, esta bofetada de lo que es muestreo, podemos repetirlo después en la discusión. Entonces, el muestreo para salinidad conviene que sea muy puntual, dirigido y no hacer submuestras. Vamos a ver, ¿cómo podemos sacar las sales? Uno que se dijo siempre era el escarificado de arriba. Se agarraba una máquina, si está arriba, vieron esas como nieve, bueno, las arrastraban y se las llevaban a algún lado. ¿Qué es lo malo de todo eso? ¿Qué es lo malo de todo eso? El costo de mover. A ver, para sacar, podríamos sacar un cálculo, pero lo vamos a hacer después. Otro día se los traigo, hoy no. La cantidad de camiones que salen en 1 hectárea de sales son como decir que hay que necesitar 100 camiones para sacar todo eso, porque lo tienen que llevar y tirar en algún lado. ¿Qué van a hacer? Arrastrarla, escarificarla y tirarla donde al agua de riego los mata el que está abajo, si las tiran a la sequía. Entonces es mucho el costo de transporte de ese escarificado. Eso ya casi nadie lo va a recomendar. Entonces empezamos no, vamos a usar agua. El agua puede correr superficialmente o podemos hacer que se lisibie, que ingrese. El escurrimiento superficial también me ayuda a sacar esa de la superficie. ¿Qué condiciones tiene que haber para que yo lo pueda hacer así? Primero, una cierta pendiente y que se solubilice en la sal y que da tiempo a que se solubilice y me la lleva fuera del predio. Porque si la infiltración llega a ser muy rápida y el agua se mete y no me escurre nada. Entonces no se usa tampoco mucho el escurrimiento superficial y sí en cambio se pasa a lo que es la lixiviación propiamente dicha, el lavado de arriba hacia abajo. Y ahí tenemos dos situaciones, que no hace falta un drenaje artificial porque hay muy buena permeabilidad, o sea, está bueno para abajo, infiltra muy bien, o que encontramos una capa impermeable o algún problema o una freática y tenemos que llevar a drenaje artificial. ¿Por qué tenemos que hacer drenaje artificial? ¿Qué pasa si diagnostico que hay sales arriba y entro a echar agua como loco para lavar? ¿Qué va a pasar con esa agua? Y va a Fue generar una roce. freática. Primero va a subir la freática, si hay freática. Pero si no había freática, la va a formar. Y lo que pasa es que al final la sal se disolvió, pero se quedó ahí, se quedó arriba del primer metro, no baja, se quedó en la zona de raíces. Cuando yo deje de echar agua, esas sales se van a secar, se van a evaporar, y se va a ver una salinidad loco y te van a echar, los van a echar. Entonces nunca intenten lavar o hacer peor el remedio que la enfermedad, sin asegurarse que la física del suelo esté buena. Y a veces no hace falta hacer mucho y otras veces hay que hacer drenaje. Todo esto se puede conseguir lixiviado por las llamadas piletas de lavado, que bueno, las van a ver en foto, no van a tener la oportunidad de verlas por no salir al área salina, que a veces tratamos de ir en los momentos que se está lavando para ver estas cosas. La pileta de lavado es una sistematización que se hace, como ven acá, en los suelos, que en la práctica, en la discusión de resultados les voy a decir mejor cómo, pero en general, como ven, son nivelar, hay que nivelar bastante bien el predio a lavar, en lo posible a cero, a cero, al menos en este sentido, en el sentido largo. A veces hay pendientes que nos quedan en este sentido. Bueno, en ese caso, fíjense acá que les está diciendo que sea una nivelación buena, porque cualquier irregularidad, como esta es una pileta que van a quedarle. En donde la lámina de agua fue suficiente, queda bien lavado. En donde hay crestitas o altos, esa zona no queda lavado. Y en donde hay crestas, sube la sal y se queda ahí. Acá adentro hay un sector alto, un sector bajo. Esto hace que cuando termine, estas irregularidades del terreno, hace que cuando terminemos no haya sido muy eficiente, me quedan mal lavadas las piletas. Entonces hay todo un cálculo, un arte para hacer bien estas piletas de lavado. Ahí ven, bueno, en este caso no se ve ese problema. Aquí lo que se hace, este es un sistema de lavado donde se van encadenando, el agua entra acá, sigue acá, sigue acá. Hay que considerar que el agua lo que estamos propiciando es que infiltre, o sea, inundamos, pero tenemos que este agua baje. Si el efecto es tipo pistón, se lo lleva para abajo.
Van viendo acá distintas situaciones, ¿no? Supongamos que ya voy a ver esta situación y miro y digo, qué mal lavado quedó. Estas piletas me doy cuenta, hay zonas, fíjense, hay zonas donde hasta sale la flora nativa, natural, pero en otros no, o sea que acá hubo algún problema de irregularidad, de pendiente, algo, porque después que lavaron no quedó muy bueno. Y hay otro problemita, que ven acá en el bordo, que se acumulan las sales, porque donde hay un bordo, un alto, se va a evaporar, se va por ahí la sal y se evapora y quedan acá arriba. Se concentran y quedan ahí luego. Entonces, a lo mejor en la próxima lavada hay que cambiar, hay que desarmar estos bordos y volver a hacer una pileta, pero ahora acá. Los bordos ahora van a quedar adentro de la pileta para desalinizar. Bueno, como ven, toda una operación que lleva su tiempo, el lavado de los sales. Por otro lado, bueno, acá tienen unas enormes, bien niveladas, bien armadas, no se ven crestas. Los bordos, la altura debe ser tal que minimice esa acumulación. Debemos calcular que no sean tan altos, borde de 40, 50, que después se me llena de sales. La altura justa para que el desnivel no se caiga, no desborde, pero lo mínimo posible para evitar esa salinización. Este es un ejemplo de algo bien hecho. Acá está al final, ya se ha lavado, se está tratando de recuperar, y encima ahora viene el riego por goteo. Eso lo vamos a hablar al final. ¿Cómo lavamos cuando hay riego por goteo? Porque ¿qué pasa con toda esta zona en riego por goteo? Es un lío los suelos salinos que están regados por goteo. Lo vamos a ver más en la discusión de resultados. Bueno, Profe, pregunta con lo anterior. Sí. ¿El lavado no trae como algún tipo de problema o consecuencia a los acuíferos? Bueno, vamos a ver. Todo agua que agregas así va a tener una recarga, pero no en los acuíferos. Por eso primero lo que mirás es la freática. La cantidad de agua que usás para lavado es muy baja comparado con el riego de todo el año. A ver, vamos a sacar cálculo, ahora vamos a ver. Y por ejemplo, un lavado típico puede necesitar 60 centímetros de agua, es bastante, pero se hace. Primero en contraestación, una cosa que no lo van a hacer en la época del cultivo o lo vamos a asfixiar, se debería hacer en el momento que no está cultivado. Y segundo es una necesidad. Si no tuvieras drenaje, lo que molesta es al suelo. Si tenés drenaje bien hecho, artificial, vos conducís a dónde querés llevar el agua y no necesariamente va a llegar al acuífero. Los acuíferos están a 50 metros, así que es muy difícil que con lavados de suelo lleves al acuífero. Y si llegaras, estás llevando agua de riego, no estás llevando contaminante, con algo de sal. Por eso sí, el primer acuífero de 50 metros se va aumentando la salinidad, pero es una necesidad. ¿Es eso o no tenés Mendoza? ¿Es eso o no tenés oasis productivo? Y tenés solo retortuño, apén, vidriera, etc. Cuando vos sacás el agua con canales, o sea, con caños, que se llaman drenaje artificial, lo llevás afuera lo podés conducir e ir llevando a irrigación, el Departamento General de Irrigación sabe que hay colectores zonales a donde va a ir a parar este agua con sales de lavado. Y ese colector zonal va a ir a parar a una zona que se evoca en el arroyo Tulumaya, que es recontra salino, y es así. El sistema hídrico provincial tiene lugares menos contaminados de sal y otros más contaminados de sal. No todos los regadores son tan conscientes de a dónde mandan la sal. Generalmente se piensa debajo de la zona de raíz. Se supone que lo haces en láminas chiquitas para dar tiempo a eso, a que sea eficiente y no meter un volumen enorme que llegue hasta el acuífero. En general, es peor por el mal manejo de riego que por el lavado, el producto de la salinización de los acuíferos. Pero sí, es agua que va a parar a algún lado. Bueno, diseñamos las bateítas, hicimos más o menos los cálculos de pendientes, de altura, de todo eso, nivelamos y ahora, bueno, ¿cuánto agua le ingreso, ingeniero, para lavar esto? Ingeniera, ¿cuánto agregamos? Entonces, hay reglas prácticas que no creo que la haya escrito, pero se las voy a decir verbal. Se dijo siempre, si echás la misma altura de agua que el suelo que querés lavar, se va el 80% de las sales que estaban en el perfil. Quiere decir que si a 1 metro de suelo le echo 1 metro de agua, una cosa así, loca, 100 centímetros de agua,
me quedaría con el 80% de las sales iniciales. Bueno, pero eso ya es muy de campo esa regla. Y se cumple solo para cuando no es muy salina la situación que voy a evaluar. Lo que hay que considerar entonces, además del agua, es si la voy a aplicar, ¿por qué sistema la voy a aplicar? ¿Por riego superficial? ¿O por riego por aspersión? ¿O por riego por goteo? Porque la eficiencia de lavado es distinta. Desde ya les voy adelantando que uno de los sistemas más eficientes para lavar al suelo es el goteo. El goteo es una gotita que pasa todo el tiempo y lava muy bien y pasa por los poros grandes, por los poros chicos y se me lleva la sal, con mucha menos agua. Con mucha menos agua yo puedo conseguir la misma eficiencia que otro. El de aspersión también es bueno. Y el menos eficiente, por algún motivo que ahora les explico, es el de poner toda la inundación. Entonces, el agua, la cantidad va a depender mucho entonces, del sistema y de la eficiencia del lavado. Hay un efecto que se llama tipo pistón, que es el de la inundación. Yo agrego el agua arriba y empieza a bajar como un pistón empujando las sales. Bueno, a ese movimiento descendente se le opone otro que es el que se llama difusión de las sales. Las sales que están en los poros más chiquitos, en los microporos y en los poros ciegos, esos que no tienen salida, tienen que moverse de esos poritos chiquitos a los grandes, para donde está el pistón. Y a veces no le da tiempo a la difusión, y la difusión hasta es medio que ascendente, el movimiento de difusión es hacia arriba de la sal. Entonces se le contrapone un flujo que va bajando a ese flujo que está difundiéndose y que no le damos tiempo. Entonces a veces el pistón no es muy bueno. El continuo, el pistón, el agua inundando, me quedan muy ineficientes unas manchas porque no le di tiempo a lo que se llama dispersión hidrodinámica de las sales, que se salga de esos poros, que se meta en el poro grande, donde está el flujo principal, por donde justo está pasando el agua de inundación. Eso es una de las razones por la cual esto no lo hace. Entonces, ¿de qué depende ese efecto de tipo de pistón? Bueno, el tipo de porosidad, si tenemos más macro que meso que micro, la tortuosidad de los poros esos que no terminan en nada, que no salen, no le damos tiempo a salir las sales, ese efecto de difusión que les estoy diciendo, que es contrario, que va hacia arriba mientras que el otro va hacia abajo, la dispersión hidrodinámica de las sales, que es un concepto que es eso. Las sales primero se dispersan, como que el agua las mueve, las separa y después se tiene que difundir. Bueno, eso es ya más teórico, la diferencia de densidad y viscosidad de los fluidos en contacto. Y cuáles sales se disuelven, cuáles empiezan a no se disuelven y quedan precipitadas. Todos estos factores hacen que el efecto tipo pistón o inundación no sea tan eficiente como el que les dije, aspersión o goteo. La lluvia es más que cae como forma de lluvia, le da más tiempo a esos efectos y recupero con menos agua el mismo profundidad de suelo. Entonces, considerando esto de que depende de cómo apliquemos el agua, la cantidad, la discusión ha sido siempre si lavado continuo o lavado intermitente. Esa es la pregunta que se nos va a plantear. El lavado continuo es, yo tengo que agregar 80 centímetros de agua, 60 centímetros de agua y lo aplico todo el tiempo, en láminas de 2 o 3 láminas, pero todo el tiempo. El intermitente es, lo dejo descansar, o sea, echo la lámina de agua, se satura, pasa, lo dejo que vuelva a capacidad de campo, o sea, se seca, recién entonces vuelvo a meter otra lámina de agua, pasa, lava y se vuelve a secar, y así. Esta forma resultó que demostraron estudios de la FAO. Yo siempre dije, la FAO y sus expertos lo que hacen son estudios en muchas partes del mundo para llegar a estas conclusiones. Esa es la fuerza de FAO, de haber tenido muchísimos expertos en todas partes del mundo reuniendo la información. Y obtuvieron curvas como esa, que están en los libros y se las voy a enseñar más o menos a interpretar. Lo que dijeron y lo que nosotros aprendimos de todas estas técnicas es que si no tenemos mucho apuro o sea que no hay, y tenemos mucha agua, no me cuesta nada, es barata, y bueno, sé el lavado continuo. Sabemos que elimina más sales por unidad de tiempo, pero no me ahorra el recurso hídrico. Mientras que este es más eficiente y al final elimina más sales por unidad de agua. Este concepto que a mí me enseñaron mis profesores, de seguirlo haciendo continuo, si era barata, si había disponibilidad,
si no era para bombeo, yo hoy a ustedes les tengo que enseñar que lo descartaría. Yo no lo aliento a esto, porque usamos más recursos en un momento donde el recurso hídrico es escaso, usamos más volumen, que es lo que hablábamos recién con la compañera, y estamos hablando de que ya no es el concepto ese, no entra mucho. Después vamos a agarrar la práctica. Ahora vamos a la teoría. Miren estas curvas. ¿Qué tienen acá en las ordenadas? Lámina de lixiviación por unidad de profundidad de suelo. Y acá tenemos sales con respecto a la inicial. Esto es relativo. Cuando salen con 1, es como decir 100%. Tenemos acá la sal inicial, toda la sal. Acá es que ya disminuyó, 20% se fue, y me quedó a 0,8 de la inicial, 0,6 de la inicial, 0,4, es la cantidad de sales con relación a la inicial. ¿Estamos? Quiere decir que si van bajando las curvas, es porque van bajando las sales. Primera conclusión. Después, en este caso, acá este 1 sería lo que les dije recién, que por cada unidad de suelo pongo una unidad de agua. Es la regla práctica esa que decían, pone 1 por 1. Pero podemos poner menos agua por 0,5, también es una relación, o 1, o 1,5 o 2. Obvio que a medida que aumentamos la cantidad de agua, o sea, la cantidad de agua por suelo, y bajan las sales. Esto es, ahora el análisis que sigue es mirar qué pasaría, por ejemplo, acá. Vamos a tomar una curva como la franca arcillosa, un tipo de franco arcilloso. Para 0,5 de lámina, o sea, la mitad de la profundidad del suelo, baja el 60% de la sal, o sea, 40 elimina, 60 me queda, con lavado continuo. La misma experiencia, pero usando lavado intermitente, si subimos por la MIN por 0,5, me lo llevó a 0,2. ¿Ven cómo elimina más sales por unidad de agua? Porque la hace más eficiente y ayuda a ahorrar el recurso hídrico. Así que esto apareció, que se explotó en los 80, estas determinaciones, que ya empezaron a decir no laven tanto, hagan el intermitente. Ahí tienen la razón mostrada en campo. Pero también podemos tener algunas reglas prácticas como la permeabilidad del suelo. Seguro que vamos a decidir, a mí me parece que ya tienen que pensar ustedes que va a ser siempre intermitente, que vamos a tratar de que se seque o sea, que pase a capacidad de campo y luego volver a seguir. Esto puede tomar 2 meses, chicos. A veces lleva 60 días recuperar estas piletas de lavado, porque hay que esperar que pase otra laminita. Lleva mucho tiempo. O sea, si es con apuro, no lo van a hacer bien. Pero había una regla que decía, si son suelos muy impermeables, que ya sabemos que tiene que ser la K de Darcy menor a 2,5 milímetros por hora, no intentés ponerla en una sola vez nunca. Porque si la pones en una sola vez, ¿qué va a pasar? No pasa. Si es impermeable, lo que dijimos recién, no la deja pasar. La difusión se opone al pistón y nos queda muy mal. Así que por lo menos 2 o más fracciones. Yo diría bastante más. Hemos llegado a sugerir que las hagan entre 8 a 10 fracciones. Es el cálculo, pero 8 o 10 laminitas más chicas. Si el suelo es de permeabilidad intermedia, entre 2,5 a 80, bueno, podría ser una vez, porque se refiere que va a ser efectivo. Mirando en eficiencia, podría poner toda la lámina, pero tiene que pensar que nunca pase el tamaño de los bordos. Eso sería apto para láminas chicas, para poca cantidad, para que el bordo sea de 20, 30 centímetros. No me serviría, aunque fuese muy permeable, permeabilidad media, hacerlo en una vez, si por culpa de eso el bordo va a estar muy alto. Y los de alta permeabilidad, al revés, cuando es muy, muy impermeable, y echan todo en una vez, pasa tan rápido que ni siquiera arrastra, o sea, no da tiempo a que se disuelvan y ya se fue, ya pasó el agua por el perfil, un suelo arenoso, recontra permeable, ya se fue, ya pasó. Entonces seguro que ahí también necesito hacerlo más fraccionado para darle tiempo a que se disuelva. La regla general es que si no hay apuro y queremos ser eficientes, mejor el intermitente y fraccionarlo en muchas laminitas chiquitas para disminuir la altura de los bordos, para que no pase eso como en la foto que me quedó todos los bordos salinos y blancos. Y ahora sí pasamos a calcular. Ya decidimos cómo lo vamos a aplicar, ahora decime cuánto. Bueno, una de las ecuaciones que más se usa es esta, la fórmula de Riff. Es una fórmula empírica, fórmula del lavado de Riff, que dice que la relación entre la lámina de agua y la lámina de suelo, es lo que les mostraba en la figura, siempre se expresa como una relación. ¿Cuánta agua con respecto al suelo? Es igual a 1 sobre 5 por... Perdón, pero esta ecuación se la tienen que aprender, la van a usar, la tienen que usar y la tienen que tener. Obviamente se pueden hacer el Excel para que se los haga más automático.
Va la conductividad eléctrica final a la que quiero llegar, la inicial que salió del suelo, y un 0,15 que es como un resguardo, un poco más, un 15% más de lo que he calculado para estar seguro de la eficiencia de esto. Vamos a analizar algunas cosas. El factor 5, ese, no es igual, ni va a ser siempre 5 según el método de riego. Va a ser 5 si es lavado por batea, recuerden que es el más eficiente, el de inundación. Puede ser entre 8 y 9 cuando pasamos a la aspersión, que es más eficiente, y lo llevamos a 10 o 12 cuando el lavado es por goteo. Porque al aumentar acá el denominador va a hacer que se necesite menos agua. ¿Qué conductividad eléctrica final voy a llevarla? Y bueno, ¿a qué conductividad eléctrica la varían ustedes un suelo? A ver, después de todo lo que hemos hablado. Pueden contestarme los profesores ya que los alumnos se callaron. A menos de 4. A menos de 4, por lo menos a menos de 4. Y no dejarlo justo en 4, capaz que 3,5 decisión por metro. Mucho de eso va a depender la tolerancia o la sensibilidad del cultivo. Por ejemplo, hay cultivos que con 2,5 ya se ven dañados, o sea, capaz que lo quiero llevar a 2,5, pero ahí se van a poner como ingenieros a decir, ¿lo llevo tan abajo y gasto tantísima agua y encima ni hablar si es de bombeo o hago un punto medio? Menos de 4 lo tengo que dejar, ¿sí? También va a depender de esta. Si es de 20, lo tengo que llevar a 4, es muchísima agua. Capaz que en un primer momento me propongo 4, no 2,5. Bueno, pero en general, si no les decimos nada, menos de 4. Y esta es la que tiene. La regla práctica la que les dije recién. Bueno, esta es otra, esta es la que dice, o sea, la profundidad del suelo, por su porosidad, les va a dar más o menos la cantidad de agua a aplicar. Yo estas reglas prácticas se las doy para hacer un primer cálculo, pero la que recomendamos y la que estamos usando es esta. Esta ya implicó ir al laboratorio, sacar la conductividad eléctrica al menos y empezar a hacer un cálculo. Bueno, otra problemática dijimos que se va a dar cuando ya echemos el agua, ya sabemos cómo, ya sabemos cuánto, es, ojo, no vayas a subir la capa impermeable o freática. Y entonces lo que le dije recién, en cultivo de raíces más profundas, hay que tratar que lo que se llama franja capilar, que es la porosidad, que puede tener todavía saturación, porque si acá está la freática, acá, esta está saturada, vieron en la foto de la freática que se veía saturada arriba, bueno, que toda esa porosidad esté por debajo de la zona de exploración radical, si no va a haber anoxia. El tema es entonces, cuando yo empiece a lavar, echar esta, suponiendo a lavar, o incluso para un riego común, vamos a subir la freática, voy a tener problemas, y si estoy lavando en un momento que está el cultivo, lo voy a dejar asfixiado. O sea, hay que hacer una cuentita, un cálculo. Para eso hay que saber, arriba en el numerador, la lámina de agua que voy a aplicar. Acá está en centímetros. Fíjense que sirve tanto para riego, pero en este caso estamos hablando de lavado de suelo. Abajo, la porosidad del suelo, que va a estar en función, obviamente, en qué contenido de humedad está. ¿Cuánto me queda libre? Tenemos que hacer la porosidad libre de agua, la que tiene aire. Y fíjense que en vez de decir centímetros cúbicos por 100 centímetros cúbicos, lo estamos expresando en centímetro por centímetro. Ya sabían que es dividir, que es sacarle el... Por ejemplo, en vez de decir 50% de libre, va a ser 0,5 centímetros por centímetro. ¿Por qué? Porque el agua esta se va a meter en esa porosidad que va a estar acá, la que todavía está libre, la que no tiene agua. Acá está lleno de agua, acá tiene una parte que está libre. Y a eso le sumo la lámina de suelo, la lámina de suelo o de enraizamiento, por ejemplo. Entonces yo tengo que a esto más esto es la profundidad freática, es la profundidad en la que tendría que estar la capa. Si después de aplicar eso, me resulta que asciende hasta acá, ¿qué voy a decir? No voy a poder. Tengo que hacer drenaje artificial, porque me pasó el límite. Bueno, esto lo van a hacer en la práctica, lo van a calcular en sus cálculos, los que tienen que hacer este tema, y lo van a ensayar porque después puede estar en el parcial externo. Ahí tiene un ejemplo de un suelo que le vamos a echar 10 centímetros de agua, que quiero dejar 90 centímetros libre y que tiene una porosidad libre de agua de 0,21 centímetros por centímetro. Bueno, me dice que la freática tendrá que estar a 137 centímetros si no quiero tener problemas
Y si no logro esto, hacer drenaje artificial. Bueno, ahí está cómo se calcula la porosidad. Porosidad total, le van a sacar la porosidad con agua, que necesitan saber la densidad aparente, y el contenido hídrico que está esa porosidad. Y la lámina es otra cosa, la lámina no van a poner nunca la lámina total de lavado. Vamos a pensarlo en cada parcial, o sea, en cada laminita esa que decidimos, supongo que decidimos hacerlo en 5, bueno, cada vez que echemos la parcial no tiene que subir esta, ¿eh? No se vayan a equivocar, a veces ponen el cálculo total, no. La total dividido la cantidad de parciales que ustedes dijeron. Son las únicas secretos de esto. Ya vamos terminando recién lo que es lavado. ¿Qué hora es? Para hacer una pausa después de esto. Papá. Época de lavado. A ver, ¿cuándo les parece? Si fuese técnicamente, o físicamente, o pensando solo en suelo, ¿qué sería el mejor momento para echar el agua? ¿Invierno o verano? En verano. En verano. Verano. ¿Por qué? Está bien, me inclino por verano, porque verano hay más Ahí está temperatura. la solubilidad de las Se sales. disolvería más rápido las sales, no estaría, o sea, estarían más disueltas y se irían rápido. Técnicamente es mejor el verano. Pero hay otra cosa que tenemos que pensar, no es solo lo técnicamente, sino también cuándo tenemos el agua, la disponibilidad. Entonces está condicionado a la disponibilidad hídrica del lugar, de la zona. La mayor disponibilidad hídrica para Mendoza es en invierno, cuando ya los cultivos no se están regando, antes que corten incluso el riego. Estamos hablando de mayo, junio, ya se han levantado. En invierno están los cultivos de invierno, nada más, pero hay más disponibilidad hídrica, ¿sí? Con respecto al verano, que es cuando más evapotranspiración hay. Pero si es por mayor solubilidad de sales, ¿y cuándo está la freática? ¿Por qué está más profunda? Va a ser en septiembre, octubre, o sea, ya más cerca de las mayores temperaturas. Sería la ideal, septiembre, en general. Septiembre sería mejor porque hay mayor solubilidad de sales, todavía no brotan todos los cultivos, y la freática, porque como empezaron a consumir, todos los cultivos de la zona empezaron a consumir, va a estar más profunda. Pero esto en realidad puede que empiece a haber escasez. Entonces, bueno, es lo que dice ahí. Está condicionada a la disponibilidad hídrica. Lo mejor, técnicamente hablando, sería con mayor temperatura. Pero si van en el campo es invierno. Por eso nosotros salimos en mayo a ver esto. Porque ahí es cuando vamos a pescar a la gente más libre de tareas, haciendo estas recuperaciones. Esta recuperación pueden hacerla inicial como una mejora y tomarse todo el tiempo del mundo antes de implantar las cosas. Es un problema casi de las nuevas generaciones, de querer todo más rápido, de las exigencias de las empresas, de querer poner esto más rápido bajo cultivo, no tomarse el año necesario previo para mejorar el suelo. Hay que sacar la flora nativa, hay que sistematizar, hay que empezar a lavar, e incluso ahora vamos a ver, hay una forma de no empezar directamente con cultivos, podríamos empezar con cultivos intermedios, más resistentes a la salinidad, para ir sacando con la cosecha las sales. Bueno, todo eso debería tomar una temporada. Resulta que no, que te van a llegar y decir, no, ya, quiero plantar en octubre, septiembre. Entonces lo hacen contrarreloj y empiezan a ver estas ineficiencias. Tiempo de lavado, esto significa cuántas horas. ¿Qué le digo al hombre? Podrían medir láminas y saber cuánto volumen, es normal agregar cuánto volumen va a agregar, pero también decir cuánto tiempo quiere que lo ponga, como siempre. Si estamos en un suelo saturado, porque la primera lámina entra y la que sigue está más saturada, ¿qué ecuación de movimiento de flujo usarían? Que lo dijimos en su momento. Es aplicable para cuando estemos lavando y cuando está saturado el suelo. ¿Qué ecuación de movimiento de agua usarían acá? La de Darcy, chicos. La de suelo saturado. Esa, la de Darcy. Despejo el tiempo y digo más o menos, ¿y cuántas horas me va a tomar que entre el volumen de agua? Si no tengo cómo medir el volumen de agua, lo mido en tiempo. Vamos a poner un ejemplo para que lo entendamos. Esta es la ecuación de Darcy, despejado el tiempo, nada más. Vamos a suponer una batea de 100 metros de largo, 12 metros de ancho, que en el laboratorio me dijeron que tenía una KD de 30 milímetros por hora y quiero lavar 50 centímetros y cada vez voy a agregar laminitas de 10 centímetros. 10 centímetros en milímetros son 100 milímetros, que multiplicado por 10, como les enseñamos en agua, es 1000 metros cúbicos. Entonces podemos pasar, dividido el área de la batea, a veces si no le dan datos ponen 10.000 metros cuadrados, que es por hectárea.
no sé, por la profundidad del suelo, por el KD en metro, todo eso lo tienen que igualar las unidades y les va a dar más o menos para una laminita parcial en cuánto tiempo pasa. Yo creo que esto les da 24, 26 horas y sería que, o sea, un día entero entrando esa lámina. Otra alternativa es medir volúmenes de agua. Y bueno, y ahora sí, ya con todo esto, cómo manejar la práctica y todo eso lo vamos a ver en la discusión de resultados. Solo hay que dimensionar la batea. Yo puse un ejemplo cualquiera, 100 por 12, pero hay unas maneras de estimar cómo dimensionarlo, la vamos a ver en la discusión de resultados. En general, decir desde ahora que para saber el ancho depende de la pendiente. ¿Se acuerdan que en topografía I es pendiente? Bueno, de acuerdo a la pendiente, que sea, por ejemplo, en el sentido ancho del ancho, es lo máximo, y no queriendo, y según el tipo de borde, que no quiero que haya diferencia más de, esta regla es, no quiero que haya diferencia más de 5 centímetros entre el borde 1 y el borde 2, y para esta me va a decir el ancho. Ya lo vamos a calcular, no se preocupe. No, ahora no da el tiempo, quiero seguir adelante. Bueno, hagamos una pausita, pero no muy larga, chicos, please, porque vamos a empezar con suelo sódico. 10 minutitos, no más, por favor. Profe, los de recursos rendimos a la 1, a las 1. Sí, por eso quiero terminar antes de la 1. Bien, gracias. Pero si los hago así contra el reloj no van a entender nada. Bueno, en realidad dijimos 1:15. ¿A qué hora dijimos, Nacho, que iban a rendir los chicos? Un poquito más tarde. No, tienen de 1 a 1:30. Dura 20 minutos el cuestionario. No, hemos dicho de 1:15 a 2 menos cuarto. No, Recuerden, en el campus está puesto de 1 a 1:30. lo han puesto mal. Es de 1:15 a 2 menos cuarto. Así que más o menos por esa hora van a empezar. Están acá presentes, así. Y cambiarlo. A la 1 vamos a estar ahí jugando. Va a empezar a correr el tiempo. Van a tomarle unos 15 minutos de más para que lo puedan, dijimos de 1:15 a 2 menos cuarto. Cambiarlo en el campo, por favor, al recurso. Si no van a estar ahí saliendo de acá, metiéndose al campo.